para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Andrés Zuleta y soy uno de los pastores de esta hermosa comunidad y estamos felices de verles. Estamos en una, le diría yo, miniserie de predicación. Los que están anhelando otra vez escuchar Romanos, ya volvemos, creo que dentro de 15 días, porque este domingo tenemos un invitado especial. Entonces es importante que durante el domingo anterior y este domingo entendamos cuál es nuestro proceso ministerial. Y el sermón este sería nuestro proceso ministerial parte 2. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la iglesia y la importancia de la iglesia. Y yo quisiera que leyéramos Efesios capítulo 3, versículo 10, que es como el texto base que tenemos en nuestra predicación acerca de nuestro proceso ministerial. Así que busque Efesios capítulo 3, versículo 10, que ese es el texto base. Y no olvide que en esta miniserie de poder explicar nuestro proceso ministerial tenemos que tomar varios pasajes de las Escrituras, pero hoy van a aparecer todos en pantalla. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la iglesia, a los poderes y autoridades de las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, nosotros queremos entender y queremos enseñar lo que nos has dado como visión para esta comunidad. Por eso te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu se pueda mover hoy con libertad, que nuestras mentes estén, Señor, concentradas en el sermón, que nosotros podamos ubicarnos en qué momento de la iglesia nos hallamos y que nosotros podamos salir, inscribirnos en los grupos de conexión, vivir la iglesia, Padre. Así, Padre, que nosotros te pedimos, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad esta mañana y que nos ayudes a entender, Señor, la importancia de la iglesia y que nos ayudes a entender nuestro plan, Señor, nuestro proceso ministerial, ya que hemos hecho del Redil del Sur nuestra casa. Así, Padre, que te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Familia, es importante entender varias cosas de este texto. Una de esas cosas es que a Dios le ha placido dar a conocer por medio de la iglesia todo su poder. Y yo quiero aclarar algo, y lo explicamos hace 8 días. La iglesia no es esta sede, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos usted y yo. Así que a Dios le ha placido tomar nuestras vidas para mostrar su poder, su grandeza y para que sigamos llevando el evangelio a otras personas. ¿Y qué vimos hace 8 días? Yo quiero, para los que no estuvieron hace 8 días, quiero introducir algunos elementos que son muy importantes de lo que aprendimos hace 8 días, porque hace 8 días hablamos de nuestro proceso. ¿Qué cosas vimos? Uno, que nosotros queremos conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Congregándonos los domingos. Así que la puerta, la invitación que nosotros le hacemos a las personas un domingo es la puerta de bienvenida para todas las personas en esta comunidad. Así que conocemos a Dios un domingo, invitando a nuestros amigos, adorando juntos al Señor y escuchando su santa palabra. Ese es el primer momento que tenemos como iglesia. El segundo, queremos ser la iglesia. Y queremos vivir iglesia durante la semana, por eso tenemos los grupos de conexión. Y es nuestro anhelo como pastores que después de que terminemos este servicio, usted vaya a las mesas, se inscriba, usted tome el volantico que imprimimos, que usted mire dónde se puede ubicar y que usted pueda vivir la iglesia durante la semana. Pero hay otros elementos que para nosotros son importantes. Y es que las personas que nos visitan por primera vez, que llevan menos de 6 meses en nuestra comunidad, nosotros anhelamos invitarlos a un almuerzo, a eso le llamamos link. ¿Y link qué hacemos? Les invitamos a almorzar, compartimos con ustedes, les hablamos más acerca de la iglesia y luego de que termina el link, que normalmente es un domingo, les invitamos a que hagan un curso llamado Fundamentos, que es muy importante entender qué es el evangelio. Ese es el segundo momento, ser la iglesia. Y el tercer momento del cual hoy vamos a hablar es vivir el evangelio. Nosotros queremos vivir el evangelio y hay 2 elementos muy importantes donde nosotros queremos vivir el evangelio. Queremos vivir el evangelio en la iglesia, pero también queremos vivir el evangelio en la familia.
Así que algunas conclusiones de la semana pasada, solamente para que recordemos, en el Redil del Sur, estas fueron 2 conclusiones de la semana pasada. En el Redil del Sur, somos una comunidad que enseña, aconseja y vive la verdad en amor para ayudar a las personas y a sus familias a poner a Dios, ¿en dónde? En el centro. Y saben, a mí me encanta cuando hacemos visitas, cuando llamamos a los hermanos, cuando compartimos con ellos, por ejemplo ayer en el bazar, que hay oportunidad de conversar, de charlar, como algunas personas nos dicen, miren, yo tenía a Dios lejos de mi vida. En mi familia teníamos a Dios lejos de nuestra vida. Personas que eran creyentes nos dicen, mira, yo parecía ser cristiano y tenía a Dios lejos de mi vida. Pero gracias a Dios lo he puesto ahora a Él en el centro de todas mis decisiones. Estamos logrando eso. Y hay un segundo elemento. En el Redil del Sur, nuestro proceso consiste en, menciónenlo, conocer a Dios, ser una iglesia y vivir el Evangelio. Sencillo. Hoy lo que vamos a hacer es explorar más acerca de vivir el Evangelio. Porque yo sé que muchos de nosotros hemos dicho sí a Cristo y estamos en la iglesia, venimos los domingos a la iglesia, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos viviendo realmente el Evangelio? Y es mi anhelo que hoy podamos entender cómo podemos vivir el Evangelio en nuestras familias y en la iglesia. Así que para poder entender la idea o para poder desarrollar lo que es vivir el Evangelio, yo tengo el siguiente bosquejo que va a aparecer en pantalla para los que les gusta tomar nota. Lo primero que vamos a hacer es ver un problema. La iglesia tiene un problema. Los creyentes a veces tenemos un problema, y es que hay creyentes que no viven el Evangelio. Nuestro segundo punto será una invitación para que vivas el Evangelio en tu familia, una invitación para que vivas el Evangelio en la iglesia. Y terminaremos con nuestro tercer punto, aplicaciones de nuestro sermón. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto, un problema. Creyentes que no viven el Evangelio. Y mis amados, la verdad es que en la actualidad nosotros tenemos 2 tipos de personas. En la actualidad las iglesias tienen 2 tipos de personas. Una de esas personas son creyentes que no viven el Evangelio. Pastor, ¿cómo son creyentes que no viven el Evangelio? Miren, creyentes que solamente vienen los domingos a la iglesia y están como cumpliendo una tarea, pero están muy aislados de lo que es la vida de la iglesia. Están aislados de los grupos de conexión, están aislados de predicar el Evangelio a otras personas, están aislados de ser testimonio para otras personas, y solamente han vuelto la iglesia como que una tarea que yo debo cumplir los domingos para que me vaya bien en la semana. Esos creyentes no están viviendo el Evangelio. Pero hay otro grupo de personas que normalmente vienen a la iglesia, y esas personas no son creyentes. Esas personas son espectadores. ¿Y cuál es la diferencia? Porque esas personas que son espectadores, ellos no tienen ningún cambio en su vida. Vienen a la iglesia porque las iglesias cristianas cantamos muy bonito. Porque en las iglesias cristianas no tenemos imágenes, y algunos de ellos dicen, y me gusta porque allá siento una paz no más de buena. Ellos no son creyentes, son espectadores. Y me encanta como lo dice el pastor John MacArthur, y escuche esto que va a aparecer en pantalla. La primera función de un mercado exitoso es dar a los consumidores lo que quieren. Si quieren hamburguesas más grandes, hagan más grandes sus hamburguesas. Hay que mantener satisfecho al cliente. Hay que modificar el producto y su mensaje para que se suplan sus necesidades. Si quiere establecer mercado y mantener a raya a la competencia. Y mis hermanos, ¿sabe algo triste que sucede en las iglesias? Que esta mentalidad de mantener la gente contenta en las iglesias, de que la gente no se vaya, a veces incluso pastores y muchas iglesias han escuchado las quejas como estas: pastor, es que el servicio es muy largo y yo tengo que ir a hacer el almuerzo, hágalo de 1 horita, por favor. Y entonces él le dice, sí, hagámoslo de 1 hora para que no se vaya. Pero también hay iglesias
donde esos espectadores o no creyentes van y dicen: no, pastor, es que a mí me gusta la música más movidita, si no cambian esa música me voy. ¿Y qué hacen ellos? No, tiremos humo, hagamos muchas cosas, bombas, platillos, para que la gente no se vaya. Mis hermanos, de eso no se trata el evangelio. El pastor Sugel Michelén lo expresa de la siguiente manera: las iglesias están llenas de personas consumistas y no de verdaderos creyentes, personas que no viven cada semana. Personas que viven cada semana, se sientan en una silla para ser atendidos. El pensamiento de estas personas es el siguiente, escuchen: yo vine aquí a la iglesia para que me enseñen. Bien, tenemos la tarea de enseñar. Pero esas personas dicen: yo vine aquí para que me sirvan. Y pastor, una pregunta: ¿cuáles son los ministerios de los cuales yo puedo beneficiarme? Ese es el ministerio del yo. Estas personas vienen a la iglesia para conseguir beneficios, pero cuando la iglesia no tiene lo que a ellos les gusta, se van de la iglesia y saltan de iglesia en iglesia tratando de encontrar comunidades donde ellos encuentren lo que les gusta. Pero ojo con esto: estas personas no están buscando el evangelio, están buscando ser atendidos. Y familia, Dios no diseñó la iglesia para que unos cuantos de nosotros sirvamos y los demás seamos consumidores. Dios a todos aquí nos dio dones y talentos. Dios a todos aquí nos dio la capacidad de servir. Dios a todos aquí nos dio la capacidad de ver su gloria y expresarla a otros. Así que todos aquí somos iglesia. Y la pregunta que tendremos que hacernos en este momento es: ¿soy un creyente que no estoy viviendo el evangelio, aislado, lejos de esta comunidad? Vengo los domingos y salgo como un rayo porque no quiero hablar con nadie. ¿O eres de esos cristianos que no son cristianos, que están en esta iglesia porque es que aquí no gritan mucho, es que aquí es como todo calmadito, pero el día que dejen de hacer ciertas cosas me voy? Eres un consumista. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué enseña realmente el evangelio? ¿Qué enseña el evangelio? Y yo quiero recordarte algunas cosas que enseña el evangelio, porque el evangelio nos enseña que Dios ha entrado a este mundo en la persona de Jesucristo para lograr la salvación que usted y yo no podíamos lograr. El evangelio nos enseña que la iglesia está compuesta por hombres, mujeres y niños que han sido salvos por la gracia de Dios. ¿Usted ha sido salvo por la gracia de Dios? Y mire, cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios, nosotros no sabemos cómo agradecerle a Dios que haya perdonado todos nuestros pecados. Eso es el evangelio. Así que el evangelio no se trata de nosotros, el evangelio se trata de Cristo Jesús. Y la idea de nosotros es que nosotros queremos colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Otras palabras podríamos decir: Dios nos creó y Dios nos salvó para darle gloria y honrarlo en todas nuestras decisiones. Y algunas personas nos preguntan: bueno, ¿yo cómo puedo glorificar a Dios? Porque nosotros mencionamos mucho ese tema: démosle gloria a Dios, glorifiquemos a Dios. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo glorifico a Dios? Porque algunos han dicho: ¿será que tengo que dejar mi trabajo y hacerme pastor para glorificar a Dios? Otros han dicho: ¿será que me tengo que ir, coger mis cositas e irme muy lejos como misionero para glorificar a Dios? No. Jesús dio la respuesta a esa pregunta. Y Mateo capítulo 5, versículo 16, Mateo dijo: hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que nosotros entendemos por este texto que nuestras buenas obras, la forma en que tratamos a los demás, la forma en que hacemos las cosas, hace resplandecer, ilumina a Dios. Yo me mentico acá, porque nuestras buenas obras no es para que la gente diga: ese joven es increíble,
Ese esposo es la cosa más extraordinaria. Esa esposa es una cosa de locos. Qué cosa tan extraordinaria. No es para eso. Nuestras buenas obras es para que la gente diga: Dios es impresionablemente increíble, que tuvo el poder para transformar una vida y ver lo que ahora hacemos, servir a los demás. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces está en su trabajo o a veces estás por ahí conversando con la gente y te dice: tú tienes algo especial. ¿Le ha pasado? Que te dicen: tú eres como diferente. Y que uno dice: sí, soy cristiano y Cristo habita en mí. Por eso los cristianos pensamos diferente, opinamos diferente, por eso los cristianos actuamos diferente y por eso los cristianos vivimos diferente, porque nuestra vida ilumina a Dios. Así que me encanta como lo dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro 2:12, Pedro dice: mantengan entre los incrédulos. ¿Cuántas veces tenemos familia que están pendientes de lo que hacemos? Que dicen: ay, vamos a ver qué hacen los cristianos, vamos a ver qué hace mi primo que es cristiano, vamos a ver qué opina. Y miren lo que nos diría el apóstol Pedro: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen, ellos están mirando las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Así que, mis hermanos, cuando usted se pregunta cuáles son las buenas obras, es toda nuestra vida. Estás en el trabajo y te dicen: hey, vamos a partir esta platica para los dos, fue algo que sobró. ¿Usted qué va a responder? No. Eso se llama robar. ¿Pero por qué no lo haces? Porque yo tengo un amo que me ama y me hizo libre del robo. Yo soy cristiano. Cuando los amigos te dicen: hey, mira esa mujer como está de hermosa, mira, ¿usted qué va a decir? No, porque Dios me ha regalado una princesa en mi casa que amo y debo cuidar y no tengo que estar mirando otras mujeres. O cuando te dicen a ti: oye, cáele, porque estás soltero o soltera. No. Yo sé esperar en el Señor. ¿Eso nos hace diferentes, sí o no? Eso es vivir el evangelio. Así que nuestras buenas obras hacen brillar a Dios ante un mundo que nos está observando. Y es imposible que no nos observe. Así que nosotros podemos decir: ¿cuáles son las buenas obras? Vamos a concluir esto. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras son aquellos actos que se hacen para el beneficio de otras personas y buscan la gloria de Dios. En otras palabras podemos decir: buscar la gloria de Dios se refleja en actos que realizamos para el beneficio de otras personas. Pastor, deme ejemplos de eso. ¿Cuántos aquí son madres? A ver, ¿cuántos tienen la bendición de ser madres? Muy bien. Madres, escúcheme bien esto. Cuando tú tomas a tu pequeño, cuando tú tomas a tu hijo, cuando tú tomas a los hijos que Dios te ha regalado para abrazarles, para consolarles porque quizás están viviendo un momento difícil, tú estás haciendo una buena obra y estás haciendo las obras que glorifica a Dios porque lo haces para el beneficio de tus hijos. Y lo mismo para los padres. Los estudiantes, a ver, los estudiantes de esta iglesia, que a veces los llaman a uno los papás y le dicen: vea, mi niño perdió 14 materias, ¿qué hacemos? Una pelita. 14 materias, hasta el descanso perdió. Chicos, tú eres estudiante. Y yo se lo he repetido mucho a los jóvenes de esta iglesia: un estudiante debe dedicarse a sus estudios. Y estás haciendo una buena obra que glorifica a Dios, porque lo que estás aprendiendo, bien sea en el colegio o en la universidad, en algún momento de tu vida le va a servir a otra persona. Bien sea en la educación de tus hijos, bien sea para servir a la iglesia, bien sea para ayudar a las personas que lo necesitan, pero nosotros debemos en todo lo que hacemos glorificar a Dios. Los que trabajamos también buscamos glorificar a Dios, porque cuando tú y yo somos obedientes al jefe, cuando tú y yo somos buenos jefes, cuando tú y yo hacemos todas estas cosas, damos gloria a Dios, porque no estamos viviendo para nosotros mismos, estamos viviendo para el beneficio de otras personas. Eso es vivir el evangelio. Y para los que sirven en la iglesia, para los siervos de la iglesia,
en cualquier ministerio en el que tú te encuentres, estás buscando la gloria de Dios, porque estás sirviendo al Señor con tus dones, con tus talentos. Y saben, la iglesia y muchos hermanos, por ejemplo el día de ayer, casi 90 servidores, eso fue una cosa que damos gracias a Dios, 90 personas estaban sirviendo para que las personas de Sabaneta y mucha parte de la iglesia vinieran y encontraran todo organizado. Eso que hicimos ayer dio gloria al Señor. Así que nosotros no llamados a ser espectadores, estamos llamados a vivir el Evangelio y no ser cristianos de domingo, sino ser cristianos que en semana vivimos el Evangelio en un grupo de conexión y que nos preguntamos cómo puedo bendecir a otras personas en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, porque eso glorifica el nombre del Señor. Así que cuando nosotros entendemos que esto es vivir el Evangelio, hay dos áreas que nosotros queremos siempre recordar. Dos áreas muy especiales. Usted puede vivir el Evangelio en su trabajo, con sus amigos, donde usted quiera, y ese es el llamado que tenemos los cristianos. Pero como iglesia nosotros queremos hacer mucha fuerza en dos áreas. Y eso me lleva a mi segundo punto, una invitación. Una invitación. Y la primera invitación es: viva el Evangelio en su familia. Viva el Evangelio en su familia, porque uno de los lugares donde deseamos ver reflejado el Evangelio es en nuestro hogar. Y mis hermanos, yo en eso tengo historias que contarles, porque ser cristiano en la iglesia es muy fácil. Es más, mire, la persona que está a su lado tiene cara de ángel, es hermoso. O sea, aquí todos somos una belleza, o sea, nos miramos y como que, ay, no, caíste del cielo, perdón. Somos lindos. Cuentan de un pastor que partió con el Señor. Y el día de su entierro, estaba toda la iglesia reunida, estaban sus hijos y había llanto, pero a la misma vez había mucha alegría porque, por favor, el pastor que tantos años nos había ayudado, que había servido, que había entregado su vida al servicio de la iglesia. Y los que han ido a entierros de hermanos, saben que hay un momento cuando uno dice, ese es el momento para que ustedes den gracias a Dios por la vida de este pastor. Y uno a uno iban saliendo las personas de la iglesia y se paraban al lado del ataúd y decían: yo doy gracias a Dios por mi pastor, porque el día que estuve en el hospital, él fue y me visitó y se quedó toda la noche conmigo, aleluya, amén. Y salió otro y dijo: yo doy gracias por mi pastor, porque el día que mi hijo estaba en las drogas, mi pastor estuvo ahí durante toda una semana. Y así fueron pasando uno y uno y uno. Y llegó el momento de que tenía que pasar su hijo. ¿Qué diga la iglesia? Oh, ahí viene el hijo, por favor, viene el hijo. Va a decir unas palabras hermosas. Y el hijo se para, mira a toda la iglesia, toda la gente que estaba allí y dice: por fin me di cuenta dónde estaba mi papá cuando más lo necesitaba. Y ese no es el problema solamente de los pastores. Ese quizás es el problema de muchos cristianos, que nos dedicamos tanto a nuestros trabajos que el día que partamos con el Señor, nuestros hijos van a decir: mi papá toda la vida se la pasó trabajando. Hay familias que se la pasan tanto en las iglesias, y nosotros ya lo dijimos hace 8 días, nosotros no queremos que usted se la pase aquí en la iglesia. Un grupo de conexión es suficiente, porque en la semana tus hijos, tu esposa, tu esposo te necesita. Y no queremos que el día que partamos con el Señor tengamos que decir: por fin me di cuenta dónde se la pasaba mi papá, mi mamá o mis hijos. Pero también ser cristiano en la iglesia es muy fácil. Está la historia de ese niño que con gran alegría le dice a su papá: papá, vengámonos a vivir a la iglesia. Es que la iglesia, y el papá le dice: pero ¿por qué, mijo? Papá, es que tú eres tan diferente en la iglesia y en la casa eres tan iracundo. Ser cristiano en la iglesia es fácil. Así que
vivamos el Evangelio en nuestras casas. Y lo primero que yo tendría que decir frente a este punto es que la vida cristiana no se vive principalmente en la iglesia. La vida cristiana se vive principalmente en la casa. Y yo quiero que vean en pantalla el Salmo 78, versículos del 1 al 8, y que veamos lo que dicen las Escrituras de vivir el Evangelio en nuestras casas. El Salmo 78, versículo del 1 al 8 dice: pueblo mío, podemos decir redil del sur, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor. Familia, nosotros tenemos una tarea muy importante: predicar, enseñar el Evangelio a nuestra familia, a nuestros hijos. Mira lo que dice: del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlo a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían ¿a quién? A sus hijos. Así que ellos pondrían su confianza en Dios y no olvidarían sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Y ojo con este versículo 8: así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel al Señor. ¿Y saben por qué no se mantuvo fiel al Señor? Porque las familias dejaron de enseñar en sus hogares la palabra de Dios. Y nosotros en la actualidad le hemos delegado esa responsabilidad únicamente a los de la iglesia, a los pastores. Y nuestro trabajo como pastores es capacitarlos a ustedes para que ustedes vayan a sus casas y hagan esos altares familiares de oración, de enseñarle a sus hijos, de contar. Te hago esta pregunta: ¿tus hijos conocen tu testimonio? ¿Tu familia conoce de qué te salvó el Señor? Porque muchas veces hemos dejado de contar las maravillas de Dios. Por eso la invitación es: vive el Evangelio. Sí, vive el Evangelio en tu casa, con los tuyos. Y yo quiero hacer un llamado a los padres, a los esposos, varones. Nosotros tenemos que estar al frente de las Escrituras todos los días, no cada 8 días en el culto. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Nosotros los varones tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestra esposa. Te hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? ¿Cuando estaba ya enferma y que iba a morir? ¿O normalmente tú te levantas y tú dices: mi amor, hoy quiero orar por ti? Y oraciones como: Señor, gracias por esta princesa hermosa que me has regalado. ¿Ya lo hiciste? Porque es nuestra responsabilidad como hombres y varones. Nosotros, el día que estemos delante del Señor, tendremos que rendir cuentas por nuestra familia. Así que gran parte de la piedad, de la bendición que llega a los hogares, llega por nosotros los hombres, porque hemos dicho sí al Señor y llevamos el Evangelio. Pero madres, esposas, mujeres, también para ti es este mensaje. Ustedes deben de estar al frente de la palabra del Señor todos los días, vivir vidas piadosas. Normalmente las mujeres pasan más tiempo con los hijos. Y escúchame esto, mamá: tu hijo va a estar observando la forma en que respondes a cada situación en tu vida. Si eres iracunda, si por todo gritas, tu hijo va a estar observando todo eso. Yo sé que aquí en la iglesia tenemos madres solteras y se dicen: ay, yo no tengo un esposo que me cuide, ¿qué voy a hacer? No, tranquila, el Señor está contigo. Y a mí me encanta leer el testimonio de Spurgeon. Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores que Dios ha levantado en este mundo. Y Spurgeon, al parecer, su madre fue la que lo crió, su madre. Y mira las palabras de Spurgeon: estoy seguro de que en mi temprana juventud ninguna enseñanza hizo tanta impresión sobre mi mente que la instrucción
de mi madre. Así que mujeres, madres de familia, ustedes no saben el impacto que causan en sus hijos cuando oran por ellos, cuando los bendicen. Yo siempre les digo a los esposos, en vez de estar criticándose, diciendo, ay, vea cómo está de gordo, ya no le sirve la ropa, ¿no es más bonito decir, mi amor, que el Señor te bendiga? Varones, en vez de decir, ay, qué mujer tan cantaletosa, qué pereza, en vez de decir, tú eres la princesa que Dios me ha regalado. Te amo, mamita. Se llama vivir el evangelio en la familia. Y los hijos, no se me escondan, no agachen la cabeza, muchachos. Ustedes también tienen una responsabilidad. Ustedes están llamados a leer la Biblia, a orar la Biblia. Y ojo con esto, hijos, obedecer a sus padres. Esta es la generación donde los hijos no se someten a los padres, donde los hijos levantan la mano a sus padres y el papá le dice, mijo, ¿para dónde va? ¿Qué le importa? Hijos, obedece a tus padres. Hijos, presta mucha atención a las enseñanzas de tu padre y a las enseñanzas de tu madre. Nosotros, a medida que vamos envejeciendo, por la gracia de Dios, tenemos más sabiduría. Yo tengo un niño de 7 años y con él me va a tocar durito porque yo a él trato de explicarle algunas cosas y me dice, papá, ya sé. Yo, pero ni te he explicado, por favor. Hijos, escuchemos las enseñanzas de nuestros padres. Apoyémonos en los consejos de los padres. Hijos, sométanse a la disciplina y a los regaños de sus padres. Y no importa la edad que tengas, tú puedes decir, es que yo tengo ya 45 años y yo ya no le hago caso a mi papá. No, papito, papá es papá. Y nosotros aún, si tenemos a nuestros papás vivos, qué lindo es pedir un consejo a nuestros padres y honrarlos como la Biblia dice que debemos de honrarlos. En conclusión, cuando vivimos el evangelio en nuestros hogares, se va a reflejar en la iglesia. La piedad de la iglesia depende mucho de la piedad que usted y yo vivimos en los hogares. Y me encanta, como diría alguien, el que es piadoso en la iglesia y no en la casa es un hipócrita, porque está aparentando lo que no es aquí, pero en su casa es todo lo contrario. Y también la invitación es que vivamos el evangelio en la iglesia. Usted me pregunta, ¿cómo vivimos el evangelio en la iglesia? Alguien dijo estas palabras que a mí me fascinan, porque usted me podrá decir, claro, vamos a vivir el evangelio en la casa, y a veces nos empeñamos en caminar solamente en vivir el evangelio en la casa, pero también la invitación es que caminemos a vivir el evangelio en la iglesia. Y mire lo que alguien diría, escoger a Cristo significa escoger una iglesia. Habiendo escogido a Cristo, el cristiano no tiene otra opción que escoger unirse a una iglesia. Así que, familia, nosotros, cuando le hemos dicho sí a Cristo, le hemos dicho sí a la iglesia. Y usted se preguntará, ¿cómo me puedo unir a una iglesia? Y nosotros encontramos dos cosas cuando pensamos en unirnos a una iglesia. La primera, nosotros a veces encontramos personas que no se quieren unir, que quieren vivir aislados, pero también encontramos personas que quieren decir, sí, llevo un mes en la iglesia y ya quiero servir en esta comunidad. Bien, pero nosotros como iglesia tenemos un proceso. Y nosotros queremos que cada uno de ustedes se haga miembro de esta comunidad. Y usted me va a preguntar, ¿cómo me hago miembro de esta comunidad? ¿Me van a entregar una tarjeta para tener unos descuentos en Carrefour y todas esas cosas? No. Le voy a explicar qué es ser miembro de una iglesia. Hay muchas personas que llegan y salen de comunidades. Y nosotros queremos que usted pueda conocernos como iglesia. Nosotros queremos que usted aprenda qué es ser una iglesia. Y por lo tanto nosotros cuando hablamos de membresía estamos hablando de 3 asuntos muy importantes y que van a aparecer en pantalla en esta imagen, que son los requisitos para la membresía. Uno de esos requisitos para la membresía es ser un verdadero creyente. Y usted se preguntará, ¿por qué no le damos a todo mundo la membresía? ¿Por qué tiene que hacer fundamentos? ¿Por qué luego tiene que hacer el curso de membresía? Mis hermanos, lo primero, nosotros queremos verificar que esa persona tenga una verdadera conversión. Que esa persona realmente haya mirado su situación apartada de Dios y diga, yo necesito a Cristo.
Que esa persona haya dicho, Cristo es mi Señor y mi Salvador, y que esa persona diga, yo dependo del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vemos eso? Compartiendo con la persona. En una ocasión, visitando a una familia hace años, yo pensaba que ya eran creyentes. Y normalmente cuando nosotros los pastores vamos a las casas, siempre decimos, ¿por qué quieres que ore? Y yo le dije a esta persona, ¿por qué quieres que ore? Y ella me dijo, ay, sí, yo quiero que usted ore. ¿Cómo le parece que hace un mes Dios me dio un numerito para jugar por la lotería de Medellín, a ver si me lo gano? Yo le dije, como haría alguna hermana aquí en la iglesia, perdón. Mis hermanos, la membresía nos permite mirar si verdaderamente nos hemos convertido al Señor. Esa llamadita, esa visita, ese curso de membresía nos ayuda a identificar si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y lo segundo, queremos que las personas que se hagan miembro de esta iglesia se bauticen, porque el bautismo es una señal de que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y lo tercero, un acuerdo organizacional. ¿Qué es un acuerdo organizacional? Nosotros como iglesia somos bautistas, tenemos una doctrina y tenemos unas políticas dentro de la iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos la predicación expositiva, estudiamos libro por libro. Y si alguien se hace miembro de la iglesia y dice, no, es que yo no quiero que estén predicando a toda hora Romanos, qué pereza, háblenme de cómo ser exitoso, cómo conseguir plata, eso es un problema doctrinal. Por eso cuando alguien se hace miembro de nuestra iglesia, nosotros tomamos casi 3 meses para enseñarle toda nuestra doctrina como iglesia, para que cuando termine el curso de membresía la persona diga, esta es mi iglesia, estoy de acuerdo con todo. Alguien diría, si algunos miembros son recibidos, a pesar de su inconformidad con la doctrina y la política interna de la iglesia, de seguro que esto desembocará en problemas muy serios, incluso la división de la iglesia. Así que cuando usted me pregunta, ¿cómo me hago miembro? Nosotros le decimos, vaya a un grupo de conexión, pase 6 meses con nosotros, comparta, bautícese si no se ha bautizado, venga y haga el curso de membresía, permítanos conocerlo. De hecho, cuando termina el curso de membresía tenemos una entrevista con cada candidato para verificar estas cosas, y luego en una asamblea decimos, hemos recibido como miembro de esta iglesia a fulanito de tal, que esa persona está diciendo, estoy de acuerdo que ustedes son mis pastores, estoy de acuerdo con la doctrina de esta iglesia y estoy de acuerdo con todas las políticas organizacionales que tiene esta comunidad. Eso es ser miembro de una iglesia. Y cuando tú te haces miembro de una iglesia, tú tienes dones, tú tienes muchos dones, tú tienes talentos que Dios te ha regalado. Por eso una de las oraciones que siempre hacemos como iglesia es que Dios te muestre cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos. Yo quiero que mires en pantalla, si tú eres miembro de la iglesia o estás pensando hacerte miembro de esta comunidad, mire todos los ministerios que tenemos para que usted pueda servir a otros buscando la gloria de Dios. Facilitadores, alabanza, atención a nuevos, Redil Kids, ministerio social, lana y lino, parqueadero, comunicaciones, misiones, a la cuna, seguridad y punto de información. Tenemos muchos lugares donde podemos servir al Señor. Así que yo espero, familia, que después de escuchar este sermón usted pueda decir, claro, debo vivir el evangelio en mi familia, debo dejar de ser un espectador, claro, tengo que hacerme miembro de esta comunidad, esta es mi iglesia, estos son mis pastores, ustedes son mis hermanos, y debo de poner al servicio del Señor mis dones y talentos participando de uno de estos ministerios. En conclusión, ¿qué hemos aprendido durante estos 2 domingos? Yo quiero que usted mire mucho esta imagen, porque eso es lo que se va a hablar durante 3 años en nuestra iglesia. Usted llega a esta comunidad y usted llega un domingo, conocer a Dios. ¿Qué hablamos por conocer a Dios? Que usted viene el domingo, que nosotros tenemos la exposición de la palabra, que tenemos compañerismo y que tenemos tiempo de oración y adoración. Todo eso pasa un domingo.
Pero tú sigues caminando, ahí va el muñequito y tú sigues caminando y tú dices, ya vine un domingo, soy una persona que pertenece a esta iglesia. Entonces tú lo que vas a hacer, y lo vas a hacer ahorita, vas a ir a inscribirte para un grupo de conexión. Tú vas a vivir la iglesia en semana. Tú vas a participar de un grupo de conexión. Y si tú has llegado hoy por primera vez, ve, inscríbete a un grupo de conexión y está muy atento para cuando nosotros digamos, tenemos el link, que es el almuerzo con los nuevos y el curso de fundamentos, para que tú puedas participar de esto. Pero tú ya estás en un grupo de conexión, tú ya tienes ahí tu grupito los miércoles a las 7 de la noche, que sigue, pastor, y ahí en ese grupo de conexión te vamos a animar, si no te has bautizado, para que te bautices. Si no te has hecho miembro de esta iglesia, para que te hagas miembro de esta iglesia y para que sobre todas las cosas vivas el evangelio con tu familia y vivas el evangelio en esta comunidad llamada el Redil del Sur. Yo le invito que, a modo de aplicación para cerrar mientras la alabanza sube, tú te hagas estas preguntas. ¿Eres un espectador de la iglesia o eres un miembro activo del Redil del Sur? Yo te invito para que te preguntes, ¿ya sabes cuáles fueron los dones que el Señor te regaló? ¿Tú ya sabes cuáles son los dones y talentos que tú tienes? Que esta mañana te preguntes, ¿estás buscando dar gloria a Dios sirviendo a las demás o estás pensando solamente en ti y en ti y en ti cuando Dios te ha dado dones para servir a otros? Yo quiero que te hagas otra pregunta. ¿Estás viviendo el evangelio en tu familia?